2 universalmente representa la parte económica, la parte financiera. Tauro representa la estabilidad y Urano el cambio. Pero también Urano es donde somos auténticos y somos originales. Y en este momento de cambios necesitamos sacar algo de autenticidad. Y tal vez la autenticidad y la originalidad está siendo probada en la casa 2. ¿Por qué digo eso? En esta sociedad en la que vivimos nos han dicho cómo pensar, cómo vestirnos, cómo actuar. Nos han encuadrado en... Cuando niños se les dice a la mayoría de los niños, tienes que ser alguien en la vida como si no fueran nada en la vida. Urano, como les decía, representa la autenticidad y la originalidad. Y la verdad, hasta dónde somos originales. A veces queremos ser originales en forma externa y cambiar, pintarnos el pelo de rojo, las modas, tal vez son como un placebo para sustituir esa originalidad perdida, frustrada, auténtica, que cada uno de todos vosotros mundialmente y vosotras tenemos y poseemos. Entonces, Urano en la casa 2, en la casa 2 celeste, o sea en Tauro, pues obviamente que nos va a poner en graves aprietos económicos, porque de todas maneras esto ha tenido un efecto, como lo hemos visto en las noticias mundiales, a nivel de las bolsas de valores, a nivel de muchas cosas. Sin embargo, los países están abastecidos, algunos, otros no, pero cada uno está rebuscando la forma de ser. Yo aquí creo que los economistas y la ciencia de la economía nos puede plantear muchísimas cosas auténticas y nuevas e innovadoras para salir de esta crisis. Pero quiero decir que más importante que la producción es la reproducción, te lo digo en otras palabras, más importante que la pérdida económica son las pérdidas de vidas humanas, de familias que en este momento están pasando por una tragedia. Los seres queridos se nos van y están en un duelo, y esta va a ser una época muy triste, es una época muy triste, como decía el presidente de España, y lo que nos viene es más complejo. A mí me asustó esa declaración, cómo sería la angustia para que un presidente de Estado plantee eso y no lo hizo por asustarnos, sino porque llegó a esa conclusión importante. Urano también nos deja una reflexión. Donde está Urano es donde se despiertan también algunos diablos pequeños. Urano le gustaba enterrar los hijos en el vientre de Gaia, porque producía cíclopes. Era el gran padre. Entonces en este momento los cíclopes pueden ser muy patéticos, que son, yo les llamo los demonios interiores, que son los miedos y la angustia, la básica, que digamos es válida, que hasta la tienen todos los animales, es por sobrevivir y autovalernos en el hecho de sobrevivir. Pero cambiar el estilo de vida, pasar de un estado a otro bruscamente como lo que estamos viviendo ahora, no es fácil de asimilarlo, no es fácil de entenderlo. Entonces Urano también nos está planteando lo parecido a Neptuno, pero en otra dimensión. Miren, lo más importante en este momento es la vida humana, ser solidarios, ser muy juiciosos con lo que están pidiendo los gobernantes, sobre todo en no dejar que se propague este virus y hacer una contención, como lo que hablábamos de Neptuno, en el aislamiento. Es muy importante y sí se detiene. Ya hay países que han tenido éxito, para no mencionarlos, pero lo han tenido en cierta forma, mientras obviamente la ciencia sigue investigando las vacunas, cómo manejar este pequeño monstruo que nos está despertando otro monstruo, que es nuestro miedo, nuestro acelere, el pánico en que estamos entrando. Lo triste es que entramos en pánico por lo económico y no por la vida humana. Eso me da mucha tristeza y eso sí es lo único que digo personalmente. No quiero meter mi concepto,
Pero de todas maneras Urano nos está planteando, se van a desesperar, van a tener miedo y angustia terrible, van a entrar en pánico tal vez por dinero, por plata, y estamos hablando de la gran población mundial, no estamos hablando de las pocas familias mundiales que tienen todo y les sobra todo y que podrían hacer muchas cosas por la humanidad, que les sobra absolutamente todo, inclusive en este momento tan difícil ellos están normalmente, y no es envidia, bueno, llegaron a eso, unos pocos, esa desigualdad tan tremenda que hay en el mundo. Todo califica a un gran virus que es más complejo y más abstracto, que se llama egoísmo. Ese es el gran virus. Entonces Urano nos está metiendo un poco en esa angustia. Y esa angustia a nivel colectivo está despertando otras angustias, como muchos miedos que llevamos desde la infancia, como mucha angustia que no hemos resuelto de diferentes etapas en nuestra vida. Entonces es un momento catártico, es un momento de curación, de sacar, de terapia social mundial. Es bueno, y hago aquí un paréntesis, que ojalá también se unan a estas brigadas los psicólogos y que de alguna manera hagan programas y consejos, no solamente de que no entren en pánico, entonces no digan la verdad, no. Digamos la verdad, los medios de comunicación tienen que decir la verdad sin exagerarla y no entrar a llevar a las personas hipnóticamente a un falso pánico, como por ejemplo, si estamos hablando de Urano, hacer compras supermasivas que agoten los recursos. Y a nivel de salud, irnos todos a los hospitales, esto está bien dicho, pero eso no lo quiero repetir, y está mejor dicho en los medios de comunicación, como no llegar todos a las clínicas, a los hospitales, a los departamentos de salud y agotar los médicos. Todo eso, agotar los medicamentos, agotar las habitaciones, cuando esto lo podemos pasar en casa. Fíjense que ese pánico colectivo es un pánico colectivo egoísta. Si estamos bien dirigidos, y no he hablado de los líderes, estoy hablándole a mis hermanos comunes y corrientes a través de unas reflexiones que yo me he hecho a mí mismo y quiero compartir, me las estoy diciendo para mí mismo, yo estoy leyendo un texto, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer empatía, lo dije y lo seguiré repitiendo, ser fraternales, pensar en el otro, servir, y seremos recompensados también por que nos pueden servir, nos pueden cuidar, y todos nos debemos cuidar. Entonces ese pánico, que lo vamos a sentir todos, tenemos que ponerle límites y ponerle entendimiento. Yo lo que aconsejaría a la población mundial, si me tocara hablar para toda la población, sería: vivan el pánico por un minuto, solo por un minuto, vívenlo, no lo repriman, sientan esa angustia por un minuto, pero obsérvenla, preséncienla, atestíguenla, y entonces mírenla después con un elemento de mente serena y mente racional. Cuando atestiguamos algo, no lo hacemos con la mente, lo hacemos con la conciencia. Y la conciencia es una facultad más allá de la mente. Y no estamos reprimiendo el pánico, sino vivirlo por un medio minuto, algo muy pequeño, con reloj. Pánico, te abro la puerta, te dejo entrar, viva, experimente, pero por menos de medio minuto. Pero que y entonces ahí ese pánico queda satisfecho y no nos deja salir como locos a los supermercados a desabastecer y acaparar egoístamente, porque es que yo quiero cuidar mi familia, pero ¿y las otras familias no existen? Yo quiero ocupar todas las camas del hospital y los otros pacientes no existen. He aquí donde está la antipatía, que es lo contrario de la empatía. Yo diría que la antipatía y este significado que le queremos dar sería egoísta. Urano va a despertar esto. Aquí no estoy hablando si se va a quebrar el mundo. No estoy siendo un agorero de predicciones, sino de reflexiones para todos compartida. Entonces, Urano va a estar mucho tiempo en Tauro. No tengo en este momento las fechas de entradas, salidas,
porque urge hablar de estas reflexiones, o por lo menos a este servidor le parece que es urgente, ¿sí? Entonces, hay que saber manejar la línea económica. No podemos, como decíamos, agotar los supermercados, comprar todo el agua y las otras personas no necesitan agua y no necesitan pan y no necesitan medios. Eso tenemos que hacerlo pensando también, a ver, si uno es padre de familia y tiene niños, vamos a poner un ejemplo de 10, 11 años, ¿cuántos padres de familia hay que tengan niños de 10, 11 años? Solo pienso en los míos. Claro que tenemos que pensar en los nuestros, pero en una forma empática, en una forma no egoísta. Y eso es lo que tiene que aprender la humanidad. Eso es una de las partes, y no solamente entre los seres humanos, sino con el medio ambiente. Y no solamente con el medio ambiente, sino con otros hermanitos, que muchos les dicen menores, y son hermanos nuestros, como los animales, que son tan importantes para la vida humana. Me he querido reprimir un poco de plantear eso. Más adelante también lo quiero decir. ¿Por qué estamos viviendo el coronavirus? ¿De qué se trata este proceso también? Sé que esto es más filosófico y reflexivo, inspirado en los planetas. No estoy aquí tratando de ser súper acertado en un diagnóstico precoz, sino acertado en reflexiones. Entonces Urano va a despertar esa angustia en todos nosotros, y lo que aconsejo colectivamente es que vivamos un poquito esa angustia solos, ni siquiera con la pareja, ni siquiera con los hijos, que no seamos, digamos, esa angustia la llevemos al baño como si fuera un desecho, como si fuera algo que tenemos que sacar del cuerpo sucio, como defecar, es la palabra adecuada. Esa angustia la debemos defecar en el baño privado, solitos, por medio minuto, siendo observadores presenciales, testigos, para que aparezca la conciencia en ese momento y observemos nuestra propia angustia. Y no contaminar a la pareja, a los hijos, a los amigos de la horrible angustia económica que siempre es un permanente mundial. Y ahora se va a poner mucho más a prueba. Estoy seguro que no van a faltar los alimentos. Eso lo dice Tauro. No van a faltar los alimentos. En el día de la conjunción Saturno-Plutón-Venus estaba ausente en aire. Entonces ahí genera una gran angustia. Pero en estos días ya Venus está en Tauro. Obviamente no va a durar mucho en Tauro. Y nos va a plantear que no, sí pueden haber alimentos y los gobiernos pueden colaborar y eso. Estoy hablando para el público, en general, para personas como nosotros, común y corriente, del día a día, de la calle, interdisciplinariamente de todas las profesiones que todos tenemos. Esto no es de creer, es una reflexión, creamos o no creamos. Yo he tomado el modelo de la astrología como para que me inspire y poder plantear reflexiones. Entonces ya tenemos aquí un demonio interior que es el niño frustrado. Yo sé que hay países donde no hay educación, no hay vías de comunicación, la salud es terrible. Vemos los casos aquí en Sudamérica como Venezuela, por ejemplo, y casi todos los países latinoamericanos y los países del Asia y de África tienen carencias muy altas en la parte económica, y ahora con esta crisis, ¿cómo se va a hacer? Esto lo van a solucionar y lo tienen que solucionar, y es el deber hacerlo de los estados, ya como los dirigentes de los estados, los especialistas. En el caso, por ejemplo, de la medicina, los médicos son los que deben manejar cómo atender al coronavirus, y los estadistas no son médicos, no son inmunólogos, no son pulmonólogos, tienen que manejar eso. Los economistas de alguna manera no pueden estar en contravía de lo que dicen los médicos, pero pueden pensar en soluciones. Y los comunicadores, el periodismo tiene que hacernos enterar de lo que está ocurriendo para
tomar decisiones, pero los que estamos común y corrientes tenemos que pensar también siempre los afanes de la vida, siempre nada es suficiente, no estamos satisfechos, queremos más y más y más y más, y es infinito ese más y más de sostenibilidad al capital, del capital a la riqueza, o sea, no paramos, somos seres insatisfechos totalmente. Y en este momento el universo nos está diciendo quietos, quietos. Se puede acabar todo. Toda esta civilización entra a un estado difícil. Ojalá no entre a un estado de coma. Pero entramos a un estado difícil en que la misma madre naturaleza nos está diciendo. Entonces la reflexión que dejo con Urano es ¿qué creatividad podemos tener para, comenzando por lo más mínimo, las compras que podemos hacer para abastecer la familia, y nos tenemos que abstener de compras innecesarias? Lo más importante es que está la comida, el jabón, medicinas, etc. En este momento no es importante comprarnos un BMW ni una super guitarra eléctrica. No, en este momento la comunicación es importante para estar enterados, pero la comida y cómo hacerlo fraternalmente. He ahí el mensaje. Urano representa la casa 11, o sea, Acuarios, por casas, estoy refiriéndome en este caso a casas celestes, porque estamos hablando mundialmente. Y Urano es la fraternidad, y Tauro es la parte económica de toda esa humanidad. Entonces tienen que haber ayudas, los gobiernos tienen que ser solidarios con sus pueblos, los pueblos más ricos con los pueblos más cortos, más pobres. Vamos a ver cómo funciona ese sentido de fraternidad, que es lo mismo que nos estaba hablando Neptuno, de inspiración, de la empatía, de ponerme en el interior de los otros, cómo se sienten, y de los otros países. Solidaridad con Europa, solidaridad con América, solidarios unos con otros. Eso sería el ideal de Neptuno, y lo que es Urano quiere decir, o nos volvemos fraternidad o nos volvemos fraternidad. No importa el corte político. Aquí es una necesidad que estemos unidos como planeta. Esto que nos está ocurriendo a todos, nos está ocurriendo a la humanidad. No es el problema de como ocurre las grandes catástrofes, le ocurrió un temblor a un país y nos solidarizamos con el país. En este momento tenemos que ser solidarios todos, comenzando obviamente por casa. Pero eso es algo que las naciones y los estadistas y los pueblos van a exigirnos, y van a exigir a los dirigentes, como es esa gran solidaridad bien manejada. Tenemos que saber manejar esos recursos. Obviamente, yo aquí dejo, es una reflexión fraternal, porque los economistas, ojalá sea una economía al servicio, no una economía al servicio de unos pocos monopolios y a unos pocos, yo llamo tiranos de los recursos, los dueños del mundo. No estamos hablando aquí para nada de complots. Y no importa si esto ha sido hecho por un complot, ya está hecho. No es importante si es complot o es algo que está ocurriendo. Lo que sí es importante entender es por qué está ocurriendo. Entonces, antes de pasar a otros planetas y a la carta solar, me parece importante reflexionar por qué nos está ocurriendo eso. Y lo digo porque Urano está en oposición con el signo de Escorpión, que es el símbolo, y no lo tomen a mal los escorpiones, porque estamos hablando de otra forma dentro de la interpretación diversificada, pero reflexiva e inspiradora. ¿Por qué hemos llegado a esto? Por ejemplo, los mayas hablan del corazón del cielo, del corazón de la tierra y del corazón de los demás. Hay otras tradiciones que hablan de los derechos, los deberes hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia el universo total. Pensemos un poco en eso, porque esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Mi libertad termina cuando comienza la tuya, así pienses diferente.
pero mi responsabilidad también, o sea, el hecho de estar en una sociedad o no sociedad, estar desde la selva a una gran orbe, me tiene que dar ambientes de responsabilidad, como yo estoy en la selva, entonces la voy a incendiar y la voy a quemar, como ha pasado con muchos. Los árboles son míos, vamos a seguir creciendo en la producción y no se habla de la empatía con la naturaleza. Entonces tenemos una responsabilidad los seres humanos y nos toca asumirla, nos guste o no nos guste, en estos momentos de crisis, en estos momentos globales de tensión alta, sobre todo porque nos están atacando en el punto más delicado, la salud, la vida. Entonces nuestra responsabilidad comienza hacia nosotros mismos, hacia nuestras familias, hacia el vecindario, la ciudad, el país, los otros países, o sea, hacia la humanidad. Eso es amor. No estamos hablando de ese amor emotivo, amámonos, amémonos y lloramos, pero no hacemos nada. Eso es hipocresía, eso es haber perdido el año, eso es fracasar, ser fracasados como seres que vivimos en un mundo constante de otros seres. Entonces, yo diría que la reflexión profunda entre Urano y Neptuno es nuestros deberes hacia los demás, nuestra responsabilidad con el medio ambiente, con el universo, por lo menos con nuestro pequeño universo que se llama planeta Tierra. ¿Qué ha pasado? Solo dejo unas pequeñas cosas porque es muy triste hablar de todos los errores que todos hemos cometido. Hemos diezmado la población animal, la fauna. Hay especies que se mueren porque nos gustaron y nos los comimos. Somos unos depredadores, por favor, entendamos eso. Me encanta lo que están pensando los jóvenes, los niños, casi niños de 16, 17 años, 13 años. Están pensando en el tema del animalismo. Nos lo venían diciendo todo el 2019. Y no es tarde para que lo sigan replicando y lo repliquemos los adultos. Bueno, hay una generación que viene desde los años 60, pero ha sido pequeña al lado de la nueva generación cuando se habla del animalismo, el respeto a la vida de los demás, cosa que violamos, maltratamos. A mí me parece que eso es una de las grandes causas de la problemática. Y miren, es aburridísimo hablar de ese tema, pero yo tengo que hacerlo. Cada signo representa un animal, ¿sí? Y los astrólogos pues han armado que no solamente las cabras son de Capricornio, sino también las ovejas, y los tiburones son de Piscis, y las vacas, y los camellos, y los cangrejos y los leones, y los perros, son nuestros hermanos animales. Yo siempre recomiendo que lean la carta que le hizo el jefe de Seattle a George Washington, donde habla de los animales. Entonces, esto es un tema importante que por ahora debe quedar como una semilla en nuestra conciencia. Una semilla no de creer ni de convencerse, sino de asimilar poco a poco desde lo más pequeño. Ya afortunadamente en muchos países, inclusive aquí en Sudamérica, hay castigo jurídico para el maltrato de los animales. Pero esto va mucho más lejos y yo soy muy respetuoso de las costumbres de todos los pueblos, porque aquí estamos hablándole a todos los pueblos. Tenemos que cuidar nuestros hermanos, los animales, nuestras hermanas montañas. Ese es el mensaje, la empatía, nuestros deberes hacia el ambiente. No podemos estar sembrando parques plásticos con árboles de plástico. ¡Qué horror! Me encanta lo que he visto últimamente, hoy 22 de marzo, que han salido muchos animales. Por ejemplo, en este lugar geográfico del mundo que es Colombia, han llegado delfines a Cartagena, han salido venados a mirar las calles, han salido animales
están aterrados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que nos dieron la libertad? No quiero hablar emotivamente. No, o sea, no transmitir esto porque Urano es muy racional. Urano pero está montado en el signo de la vaca, que nos ha dado la leche, que nos ha dado tanto como el caballo, como los perros que nos dan la compañía. Pero sí quiero dejar a todos, científicos, no científicos, creyentes, no creyentes, que este coronavirus viene de los animales y del mal uso que le hacemos a la alimentación, que no tenemos reglas del juego higiénicas, morales y científicas. Entonces aquí la ciencia sí debe colaborar planteando en forma real, no para defender la industria de la ganadería, es una industria, o la industria de la avicultura, etcétera, etcétera. No, que hablemos claro, porque mejor dicho, estamos viviendo casi un estado de emergencia gravísimo, y entonces en estos momentos en que tenemos un stop, un pare, un quietos, todas estas reflexiones son buenas, no son agradables, porque es una autocrítica, y obviamente el primero que se mete en esa autocrítica es este servidor. Hago la salvedad de que soy vegetariano desde los 15 años, o no recuerdo si un poco más adelante, pero esa tendencia, y felicito de todo corazón a la gente joven que está ahora en la corriente buena, digna y linda del animalismo. No estamos juzgando a los que comen otras cosas porque no debemos ser así, pero el mensaje sí va: reflexionen, pensemos, dejemos de ser egoístas, reflexiones impersonales. Estamos pasando de lo personal a lo impersonal, y lo han dicho sociólogos, lo han dicho médicos, lo han dicho psicólogos, lo han planteado políticos. Entonces creo que sé que tal vez en este momento lo más importante es, ahí sí van a encontrar la cura del coronavirus. En este momento para muchos sería lo más importante la bolsa de valores, cuánto se va a subir la vida, pero yo estoy hablando de reflexiones más profundas. ¿Por qué llegamos a esto? Sé que muchos van a decir, no, pues es que eso es un accidente, pero es que la naturaleza, como lo he visto yo a través de la cosmobiología o la astrología, ¿sí? No hay accidentes, hay una causalidad de causa y efecto, de consecuencias. Yo lo diría abiertamente, y tal vez puede que meta mi cucharada personal. Por cucharada entiendo decir un concepto personal, para tratar de no hablar en muletillas, porque otros pueden tener otras formas de hablar en otros países hispanos. Lo importante es esta reflexión de empatía con todos esos tres ambientes. ¿Cómo contaminamos el cielo? Pues contaminando la tierra. ¿Los aviones contaminan? Creo que la parte buena de todo esto es que quizás las ciudades que están en reclusión, tal vez la palabra es muy, muy fuerte, que están en esta soledad por el bien de los demás, van a mejorar seguramente, y ojalá sea así, la calidad de aire, que no solamente nos beneficia a nosotros, sino a las aves. Recuerdo en los años 80 un grupo musical que decía: los pájaros no cantan, tosen. Entonces, es una corta reflexión sobre nuestros hermanos, árboles, montañas, y prefiero decir hermanos, porque vivimos en el mismo hogar, que es este planeta Tierra, nuestra madre Tierra, y es importante que amarla. Eso lo aprendemos en las culturas indígenas latinoamericanas, indígenas, peruanas, colombianas, selváticas. Es una enseñanza ecológica, psicológica y social. El compromiso por la ecología, por los recursos, por la madre naturaleza. Entonces, me parece que es importantísimo que en estos días de recogimiento
por esta crisis, pensemos en todos estos seres, en estos delfines que están saliendo a mirar qué es lo que pasa a nuestros hermanos los humanos, en los elefantes, en las aves, etcétera, etcétera. Puede que suene infantil, pero quiero ser solidario con los jóvenes que están pensando casi radicalmente en el animalismo. Pues el cielo también nos está hablando de que ellos son nuestros hermanos y precisamente esta pandemia tiene su origen en como lo dicen los científicos, no recuerdo el término, es de origen animal, y mutó. Entonces eso nos deja una gran reflexión. Es muy fácil decir calmémonos. Es muy fácil decir ánimo. Calmémonos, tengan ánimo. Lo que la reflexión plantea es que tenemos que vivir esta catarsis todos, pero la condición para que sea, y por eso nos están mandando a recoger y a aislarnos, es que esté la conciencia presente, no solo la mente, no solo los conceptos y las frases hechas, sino la conciencia. La conciencia está más allá de las palabras, está ya más allá de los pensamientos. Y todos somos parte de esa conciencia. No es la conciencia parte de nosotros, sino nosotros somos parte de la conciencia. Y esa conciencia es asequible a los demás cuando somos atentos, cuando estamos presenciando algo. Para que esto tenga un contenido terapéutico masivo, es bueno hacer el ejercicio, lo recomienda este servidor, pero lo recomiendan en los yogis, lo recomiendan los abuelos y abuelas americanos, los sabios, y en todas las épocas, en Europa, en todas partes, de interiorizar. Interiorizar significa estar atentos al principio, simplemente estar atentos, no pensar, simplemente observar o presenciar o atestiguar lo que está ocurriendo. Eso, porque lo que pensamos está muchas veces teñido, contaminado de malos conceptos. Me incluyo. Por eso trato en todo lo posible de no dar mi punto de vista, sino mirar las reflexiones, ni siquiera que estamos hablando de predicciones, sino reflexiones que nos puede dar el universo por lo que está ocurriendo y por lo que está pasando. Presenciemos la angustia económica por un corto momento. No actuemos como el niño contaminado que quiere solucionar ya inmediatamente las cosas. No nos dejemos acelerar. Sí es cierto que necesitamos mecanismos de defensa y los necesitamos y obrar con prontitud. Pero tratemos, eso está bien y eso es sano para todos. Pero muchas veces contaminamos un plan, una acción por nuestra dinámica angustiosa. Sé que en estos momentos, como lo hablaba de la catarsis, que hay que ir al baño psicológico y sacar toda esa basura de miedos en que nos ha formado esta sociedad de culpabilidades y dejar que eso salga para que no se quede guardado. Eso lo dice la psicología y el cielo lo está sugiriendo a través de Neptuno, que está en la casa del inconsciente, que salga ese inconsciente y quede Neptuno puro, o sea, el ideal puro. Entonces, yo entiendo no quiero justificar la superangustia, no se debe justificar, yo diría que es mala educación colectiva, ni siquiera la preocupación. Lo que podemos es pensar serenamente, en este momento, sería quietos en la casa, traten de olvidar la vida empresarial para los que no están trabajando en casa.
o trabajemos en casa y hagamos algo productivo, sano, ¿sí? O dediquémonos a oír música, a leer y a reflexionar, a inspirarnos en esas reflexiones, a leer libros que nos aporten y nos hagan autocuestionarnos con soluciones. Entonces, la crisis, como decía, lo dicen muchos en los medios y en la red, que es más la angustia que el propio coronavirus. No estoy tan de acuerdo, pero de alguna manera viendo a Urano en esa posición de 2 de Tauro para el día de la conjunción Plutón-Saturno, en este momento está a 4 o 5 de Tauro, porque estoy tomando la carta del 19 de marzo, que fue en Sudamérica, el equinoccio, o sea, el comienzo del verdadero año. Entonces, angustiándonos, preocupándonos, no hacemos nada. Ocupándonos, reflexionando, podemos hacer algo más y podemos crecer de verdad. Esta es una oportunidad para toda la humanidad de cambiar malos hábitos. Es una oportunidad para toda la humanidad de volver a reconstruir y a sacar muchos malos conceptos que nos han acompañado desde la infancia, que no sirven, que son la angustia, es basura, malísima y peligrosísima y dañina, porque genera accidentes, es desacertada, indisciplinada, egoísta. La serenidad es algo una virtud que necesita la humanidad entera en estos momentos. Serenarnos para que hayan otras cualidades como, pongámosle una palabra, amor fraternal, empatía. Me gusta la palabra empatía. Ser sociables es diferente a ser fraternales. Muchas veces ser sociales es reunirnos a gritar, a bailar, a contaminar, a todo es rico, todo es placer, como niños gigantes, pensando que ese es el fin y el cielo de la vida. Y ahora el coronavirus nos puso en jaque, nos tiene a todos en casa, y salgan los irresponsables para hacerse a sí mismos daños y hacerle daño a toda la comunidad. No veo un mal, si lo miramos, no quiero predecir nada, pero no se van a acabar los recursos, hay todos los recursos. Lo que estamos es conteniéndonos para salvar la vida humana en el planeta. Los gobiernos que no están haciendo esto, con malas políticas, son unos irresponsables. Lo más importante ahora es ayudar a nuestras poblaciones, a la infancia, a la juventud, a las personas de tercera edad. Un joven puede que no le dé tan fuerte los síntomas a un niño, pero lo tiene y lo dispersa por todas partes. Eso lo dicen los medios y no queremos repetir, sino aportar nuevo. Entonces, ojalá este servidor trate de inspirarlos y de traducir en la forma más fiel lo que quiere decir el cielo. Tauro es estabilidad. Y muchas veces la estabilidad no es económica, sino es psicológica. Hay muchos pensadores que han dicho podríamos vivir sin dinero, podemos llegar al trueque. Bueno, no queremos hablar de esas utopías. Lo importante es lo que está ocurriendo ahora, pero el llamado reflexivo que por lo menos a mí me da el cielo es, mira, sea creativo y recursivo y descubra otras cosas de la vida. Porque la vida, para una gran mayoría de seres en el planeta Tierra, ha sido de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y ha sido esperar por allá, llegar a los 60 para tener un pequeño capital, una pensión y comenzar a vivir. Y entonces los que nacen dicen, bueno, pero no le ven sentido a la vida
Aquí en Colombia hicieron un TEX para la juventud en diferentes niveles, porque aquí hay muchas desigualdades, y mucha juventud estaba diciendo, pero es que yo no le veo sentido a la vida, no le veo sentido a tener hijos, precisamente porque ese modelo llevado al extremo ha fallado. No quiere decir eso que no se necesite la producción y no se necesite el trabajo, pero es que el trabajo es parte de la vida no es parte del trabajo, la producción es parte de la vida no es producción. De alguna manera estamos siendo manipulados por unos pocos para meternos en ese mundo esclavista, y quizás este recogimiento nos haga revalorar la vida. ¿Cuántas personas en el mundo, no me refiero solamente en Europa, sino aquí en Latinoamérica, que están acostumbrados a la gran madrugada, llegan por la tarde, ni ven a los hijos y están ahora en casa reconociendo muchas cosas? Entonces, esas son las dos inspiraciones que nos da